Jesús, esa llama que encendiste en mí. Vamos a comenzar entonces nuestra enseñanza del día de hoy. Vamos a Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Seguimos con la serie expositiva de Santiago, mis hermanos. Entonces, hablemos de la lengua. Vamos a hablar hoy ampliamente sobre la lengua. Dice Santiago capítulo 3, versículos del 1 al 12. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibiremos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un muy pequeño timón, a donde quiera, según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Será posible, hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Oremos, hermanos. Padre, primeramente, gracias, Señor, por la oportunidad de meditar y reflexionar en tu palabra, Señor. Hoy, Señor, queremos meditar ampliamente, Señor, en esta porción de las Escrituras que Santiago nos está enseñando, que tu Espíritu Santo, por medio de Santiago, nos enseña. Padre, háblanos al corazón. Exhórtanos, Señor. Trae amonestación a nuestras vidas y que tu Hijo Jesucristo sea también glorificado, Señor, en este día, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ya hemos visto, si recuerdan, anteriormente en esta serie sobre Santiago, hemos hablado anteriormente ya del control de la lengua. Santiago, en este pasaje que estamos abordando, va a ampliar este punto de la lengua muchísimo más. Santiago ya nos ha advertido que si alguno se cree religioso, ¿recuerdan? Si alguno se cree religioso, es decir, si alguno se cree cristiano y no refrena su lengua, su religión, su cristianismo es vano. También nos ha exhortado a que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Recuerdan? De nuevo, Santiago, el tema de la lengua para Santiago es algo sumamente importante. El tema de la lengua es algo que
definitivamente va a marcar el caminar de nuestro cristianismo. Por supuesto, para los pequeñines y para todos, aunque supongo que es obvio, cuando Santiago habla aquí de la lengua, se refiere a las palabras, a lo que sale de nuestras bocas en forma de palabra, no literalmente de la lengua. Usualmente pensamos que las palabras no son tan importantes, o pensamos que no hacen una gran diferencia, o quizá pensamos que no impactan demasiado. Es tan fácil decir palabras con nuestra boca que tendemos a pensar que son poco importantes, pero el día de hoy vamos a ver que esto no es así. Vamos a ver que Santiago le da una fuerte importancia a lo que sale de nuestra boca. Entonces vamos a ver dos grandes puntos el día de hoy en este sermón, que es el punto número 1, el poder de la lengua sobre todo nuestro ser, y el punto número 2, el poder de la lengua para destruir. Veamos entonces primeramente el punto número 1, el poder de la lengua sobre todo nuestro ser. El pastor Santiago comienza un nuevo tema, aunque relacionado con los demás. Santiago pasa de exhortar sobre la fe estéril, como vimos el domingo pasado, ahora va a hablar también de la lengua estéril. El domingo pasado vimos la fe sin obras contra la fe que evidentemente se promueve o se manifiesta en obras, en buenas obras. Y hoy vamos a ver sobre la lengua estéril contra la lengua que puede llegar también a ser provechosa. Comienza Santiago exhortando a sus ovejas en la discreción en el nombramiento de maestros. Dice el versículo 1, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Y aparentemente Santiago empieza hablando de un tema que después no tiene nada que ver con todo lo demás, porque el resto de lo que vamos a leer y vamos a predicar y vamos a analizar el día de hoy tiene que ver 100% con la lengua. Entonces, ¿qué tienen que ver los maestros con esto? ¿Por qué Santiago empieza su discurso hablando sobre la necesidad de ser discretos en el nombramiento de maestros? Precisamente porque los maestros, su herramienta principal es la palabra, la lengua. Entonces, el énfasis de la exhortación aquí es que muchos, dice aquí, hermanos míos, no se hagan muchos maestros. Es decir, que Santiago está exhortando aquí a su audiencia, a sus lectores, a que las personas no se hagan a sí mismos maestros. Lamentablemente, la posición de maestro puede llegar a ser ambicionada por motivos equivocados. Santiago no está tratando de decir, no debe ser maestro. Nadie debe ser maestro, porque el mismo Pablo decía, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno, hermanos, si tú tuvieras el anhelo de ser maestro, de enseñar, es algo bueno. Maestro de la Biblia, por supuesto, estamos hablando de los maestros de otros creyentes. Es algo bueno. Sin embargo, el problema está cuando anhelas esos puestos por las razones equivocadas. Porque en aquel entonces y en el presente también, la posición de maestro era algo muy codiciado. ¿Por qué? Porque los maestros tenían gran prestigio. Mateo 23, 5, 7, en palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús reprende a los fariseos precisamente por esta actitud equivocada. Dice Mateo 23, 5 al 7 sobre los fariseos. Dice así, más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres rabí, rabí, es decir, maestro, maestro. A ellos les encantaba que la gente les dijera, maestro, maestro, ¿me puedes dar este consejo? Maestro, ¿me puedes explicar qué significa tal cosa? Era una posición de mucho prestigio.
Y que aquí Santiago lo que está diciendo es, espera, es que no se trata simplemente de que tú te hagas a ti mismo maestro. ¿Por qué? En el versículo 2 nos explica, porque todos ofendemos en muchas cosas. Entonces los maestros debían tener muchísimo cuidado sobre lo que hablaban, y no cualquiera podía ser un maestro, sino aquellas personas que tuvieran dominio propio y aquellas personas que hayan sido llamadas por Dios. Estos autonombrados maestros representan a todos aquellos que anhelan tener una posición de prestigio sin considerar las demandas de esa posición. Los maestros, dice Santiago en este versículo, serán tratados con un juicio más severo, pues tienen en su poder la palabra de Dios. Hermanos, dense cuenta cómo el pararse en un púlpito a enseñar la palabra de Dios, o incluso el pararse o literalmente sentarse a tocar las alabanzas de Dios, es cosa muy seria. No estamos hablando de cualquier cosa, no es una conferencia sobre ventas, sobre marketing, sobre alguna otra cosa de este mundo. No se trata simplemente de cualquier palabra, estás jugando con la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, si tú te haces a ti mismo maestro, tienes que tener en cuenta que vas a ser juzgado por Dios de una manera más severa. Pararse aquí en el púlpito, pararse a predicar la palabra de Dios, es una noble profesión, pero también es una profesión peligrosa. Un pastor o un líder o un predicador que no tiene cuidado de la posición en la que se encuentra y no tiene cuidado de sus palabras y no tiene el debido respeto a las palabras que está hablando desde el púlpito, hermanos, puede ser severamente castigado por Dios. Puede ser severamente castigado por Dios. Porque cuando un maestro se para al frente para enseñar a una congregación, está diciéndole a las personas que está hablando de parte de Dios. Si el maestro es indolente o no está preparado o inventa explicaciones o aplicaciones, está incurriendo en una grave falta delante de Dios. Todo aquel que desea enseñar debe estar consciente de la posición vulnerable en la que está delante de Dios. Todos los maestros deben estar conscientes de esa posición. Hay a veces predicadores, hermanos, que se paran delante y empiezan a hacer un montón de chistes. Empiezan a jugar con la palabra de Dios. Empiezan a tratar de decir o hacer cosas que hacen reír a la audiencia y efectivamente, normalmente esas iglesias están repletas de gente carnal. Es un show. Y eso es muy triste y es muy peligroso. Dios va a juzgar con severidad a esos maestros. Santiago quiere que esos maestros sean llamados por Dios para ese oficio, sean temerosos de Dios al momento de usar su lengua. Santiago habla del cuidado de los maestros y aspirantes a maestros deberían tener, precisamente porque su tema central en este pasaje es el uso de la lengua, es decir, de las palabras. Y son precisamente los maestros los que son más vulnerables en este punto, pues es mediante la palabra hablada que ellos enseñan. Santiago comienza entonces su exposición sobre el poder de la lengua y primeramente reconoce nuestra pecaminosidad. Como mencionamos hace un momento, el versículo 2 nos dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar todo el cuerpo, o capaz también de frenar al cuerpo entero. Todos ofendemos, dice Santiago. Incluso Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Él mismo se está incluyendo en ese todos ofendemos.
Todos debemos reconocer que nuestras palabras pueden causar daño y pueden ofender a Dios, y los maestros no son la excepción. Sin embargo, aunque es verdad que todos ofendemos muchas veces, Santiago nos enseña que el control correcto de la lengua nos ayudará en todos los aspectos de nuestra vida. La lengua tiene gran poder sobre la persona, como vemos en el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar todo el cuerpo. Hermanos, un cristiano que usa sus palabras, escucha bien, un cristiano que usa sus palabras para mentir, para decir groserías, para ser sarcástico, para pelear en el tráfico con otros conductores, para hablar mal de otras personas, para chismear y otras cosas ruines como estas, es con toda seguridad un cristiano inmaduro. O de plano no es cristiano ni siquiera. No importa cuántos años un cristiano pueda tener en el Evangelio, si no sabe controlar lo que dice o cómo lo dice, entonces es un cristiano inmaduro. Puede ser que ese cristiano tenga 20 años en el Evangelio, hermanos. Pero si no sabe controlar su lengua, es un cristiano inmaduro. Es un cristiano bebé. Es un cristiano que no está apto para enseñar a otros. Y probablemente ese supuesto cristiano no ha permitido que el Espíritu Santo lo controle, sino más bien el diablo. Si tú no controlas tu lengua y las cosas que dices con tu boca, lo más probable es que quien te está inspirando no sea Dios, sino el diablo, como lo veremos unos versículos más adelante. He conocido a algunos hermanos, no sé si tú los has conocido también, quizás en otras iglesias, quizás has visto, quizá otras personas que se dicen cristianos, que hablan mucho del Espíritu Santo. No sé si les ha tocado conocer de estas iglesias en donde hablan mucho del Espíritu Santo. Para acá, el Espíritu Santo esto. Hablan del hablar en lenguas, hablan de sentir al Espíritu Santo y otras cosas similares a estas, pero al mismo tiempo que dicen que el Espíritu Santo está con ellos y que sienten al Espíritu Santo, al mismo tiempo les encanta el chisme. Dicen algunas groserías incluso, yo los he visto, hermanos, supuestamente creyentes. De repente mienten. Mis hermanos, no puedo asegurarles que esos cristianos que son de esta manera no sean controlados por un espíritu, pero definitivamente el Espíritu Santo no hace eso. No hace eso el Señor. Ese no es el Espíritu Santo. Por otra parte, hay creyentes que se han esforzado en su comunión con el Señor y en ejercitar el dominio propio y la madurez espiritual. ¿Y sabes qué es una de las principales características que distingue a un cristiano realmente maduro? Cómo usa su boca, cómo usa su lengua, si la controla, si se abstiene del chisme, si guarda su boca de decir mentiras, si guarda su boca de decir groserías blancas. Ese es un signo de madurez, precisamente lo que dice Santiago. Si alguno refrena su lengua, si alguno es capaz de controlar su lengua, ese es un hombre cabal, es decir, es un hombre espiritualmente maduro. Un hombre, una mujer espiritualmente maduro. Y no solamente eso, hermanos, Santiago nos está diciendo, si una persona es capaz de controlar su lengua, también va a ser capaz de refrenar todo su cuerpo. Claro, un aspirante a maestro, y hay cuidado, hermanos y hermanas, cuidado con esto, cuidado con los maestros de internet, porque un supuesto o un aspirante a maestro que evidentemente no es cuidadoso con sus palabras, definitivamente no está calificado para ser maestro.
Un maestro así causará muchísimo daño a la congregación por medio de sus palabras e incluso por medio de su enseñanza distorsionada. Una persona, tú puedes verla, hay personas muy carismáticas, hermanos, mucho mejor orador que yo, mucho mejor convincente que yo o que cualquier otra persona, muy carismáticos, son muy convincentes en su forma de hablar, en su forma de enseñar, parece que realmente tienen la vocación, la palabra correcta en el momento correcto, pero si esa misma persona que está enseñándote supuestamente no sabe controlar su lengua, la usa para mentir, la usa para decir tonterías, la usa para inventar cosas, la usa para hablar mal de otras personas, esa persona no está calificada para ser un maestro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Santiago añade entonces que el que no ofende en palabras es un hombre cabal, que es capaz de frenar también todo el cuerpo, como vimos en el versículo 2. Con frecuencia controlar la lengua es controlarte completamente, es lo que Santiago está tratando de decir. Dominar la lengua es dominarte completo a ti mismo. En cierta manera podemos afirmar que si logras controlar tu lengua, lograrás controlar todos tus otros impulsos. Escucha eso que dije, eso último que dije. Tal vez tú estás batallando con algo. Tal vez tus pasiones se están desbordando en cierto aspecto de tu vida. Tal vez estás batallando con cierto pecado. Pero date cuenta cómo Santiago nos enseña, si tú controlas tu lengua, probablemente puedas controlar todo lo demás. Tal vez el típico hermano es que me gana hacer esto y caigo en esto. Tal vez puedas empezar por tu lengua. Cuida lo que dices. Cuida lo que hablas. ¿Se entiende? Vamos a ver los versículos 3, 4 y 5, la primera parte del versículo 5, que ilustran esta verdad que acabo de decir. Dice Santiago, he aquí, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño, a donde quiera según el antojo del que los conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Santiago nos enseña algo que ya sabemos, hermanos. Ponemos un freno en la boca de los caballos y hacemos que nos obedezcan. Yo personalmente no sé casi nada de caballos, la verdad. Pero ahora nuestro viaje a Mazamitla, mi hija y yo nos subimos a un caballo, ¿verdad? Y fue una linda experiencia, la verdad. Nos subimos a un par de buenos caballos. ¿Usted sabe andar en caballo, hermano? Sí. Bueno, yo no. Nada. Pero, pues nos subimos ahí al caballo, quisimos vivir la aventura. El guía nos llevó a una cascada, como 1 hora de camino de ida y 1 hora de regreso. El guía tenía como 14 años. Y yo pues atrás venía y pues la verdad no sabía nada. Pero sí podía ver cómo el muchacho nada más jalaba para acá el caballito y tenía como el freno, ¿no? Que es a lo que Santiago se está refiriendo. Y Santiago lo que está tratando de ilustrarnos aquí es un pequeño freno en la boca del caballo es capaz de controlar el animal entero. Ese niño de 14 años, para mí era un niño, obviamente, era capaz de controlar un animal de no sé cuántos kilos. Él no tenía que mover todo el caballo completo, él solamente tenía que mover el freno. Y eso es lo que Santiago está tratando de ilustrarnos. Ese chico no necesitaba mover todo el caballo, no necesitaba controlar todo el caballo, él solamente necesitaba controlar un pequeño freno en su boca y el resto de su cuerpo, de ese caballo, por así decirlo, obedecía. ¿O no es así como funciona, hermano? Gracias, qué bueno que está aquí el día de hoy para que me ayude en mi ilustración. Entonces, en el versículo 4, Santiago nos quiere enseñar el mismo principio
con otra ilustración. Ya nos habló del caballo primeramente. Ahora nos habla de una nave, es decir, de un barco. Comienza diciendo, consideren también, como invitándonos a reflexionar un momento en lo que Dios nos va a hablar por medio del pastor Santiago. Ahora, hermanos, hagamos ese ejercicio. Consideren los barcos. Imagínate un barco. Hace muchos años yo solía trabajar un poco en los astilleros con mi papá. Y en los astilleros pues tienes la oportunidad de ver pues los barcos en el, ahora se me fue el nombre, pero es como, hagan de cuenta, el estacionamiento de los barcos. Ajá. Tiene otro nombre, porque el embarcadero es donde están... ¿Es puerto, muelle? No me acuerdo. El dique. Dique. Ese es el nombre. El dique es un lugar en donde el barco está sacado del agua, no está dentro del agua. Entonces, sacado del agua se ve la hélice y se ve una palita en la parte de atrás que se llama timón. Ahora, reflexionemos un momento, hermanos. Reflexiona. Imagina un momento la escena. Un barco enorme, enorme, de varias toneladas, que transporta autos de no sé cuántas toneladas y toneladas de metal. Y ese barco enorme, dice Santiago, reflexiona un poco, que es impulsado en el tiempo de Santiago, impulsado por fuertes vientos, o en nuestro tiempo, impulsado por una enorme hélice y un enorme motor. Sin embargo, ese barco tan grande, que se mueve con tanta fuerza, es dirigido por una parte apenas pequeñita en proporción con todo el tamaño del barco, que se llama timón. Ahora imagina esa pequeña criatura llamada ser humano sobre el barco con una ruedita de este tamaño, y esa ruedita, ese ser humano podía moverla. Y con ese movimiento movía todo el timón. Y con ese movimiento del timón, con ese movimiento así de chiquito, ese ser humano es capaz de mover un barco de toneladas y toneladas y toneladas. Reflexiona un poco. Ya vemos dos ejemplos que Santiago nos puso. Con un pequeño freno, Santiago dice, el caballo se mueve para acá, jalas para acá, el caballo se mueve para allá. Con un pequeño timón, giras para acá y un enorme barco se mueve hacia donde tú quieres. Giras para acá y ese enorme barco se mueve hacia donde tú quieres. Y Santiago remata diciendo, así también la lengua. La lengua es un miembro pequeño, dice Santiago, pero que se jacta de grandes cosas. Así como el hombre puede controlar todo un enorme caballo con un pequeño freno en su boca, e incluso un todavía más enorme barco con un pequeño timón, así también la lengua es un miembro pequeño que es capaz de impactar en gran manera. La lengua tiene gran poder. Controlar la lengua, hermano, escucha esto, controlar la lengua, controlar tu lengua, controlar lo que dices, es controlar todo tu ser. Es la ilustración que está tratando de dar Santiago. Quizá batallas en tus impulsos. Quizá batallas con tus pasiones. Pero quizá puedas empezar por la lengua. Controla la lengua. Controla lo que dices. Y quizá puedas controlar el resto del barco. Amén. ¿Tiene sentido? Amén. Entonces, vemos que Santiago nos enseña algo muy, muy valioso. Curtis Bauham, un teólogo, resume esto con elocuencia. Dice, la lengua puede inducir a los hombres, puede hacer grandes cosas, puede inducir a muchos hombres a la violencia, o puede moverlos a las más nobles acciones, puede instruir al ignorante,
puede alentar al abatido, puede consolar al sufriente y confortar al moribundo. O puede aplastar el espíritu humano, destruir reputaciones, esparcir desconfianza y odio y llevar naciones al borde de la guerra. La lengua, hermanos, por eso este sermón lo he titulado El poder de la lengua. La lengua, aunque es muy pequeña en nuestros miembros, es un componente poderoso. Las palabras no son cualquier cosa. Las palabras son poderosas. Mi esposa recientemente, si mal no recuerdo, estaba escuchando una serie de Nancy DeMoss que se llamaba El poder de las palabras. ¿No? ¿Estoy bien? ¿Por qué? Porque las palabras son poderosas. Lo que tú dices, lo que sale de tu boca impacta, para bien o para mal. Amén. La lengua es mucho más importante, como hemos visto, de lo que muchas veces pensamos. Las palabras pueden causar gran impacto en la sociedad y en nuestras familias. El control de nuestros impulsos y pasiones debe comenzar con frecuencia, como vimos también, por el control de nuestra lengua. Un caballo con un freno, hermanos, un caballo con un freno es útil. Un barco controlado por un timón es útil. Y la lengua, debidamente controlada, ¿sabes algo? También puede ser de gran bendición. La lengua, dice Proverbios 12:18, la lengua de los sabios es medicina, es bueno. Puedes usar tus palabras para algo bueno. A veces nos negamos a hablar para predicar el evangelio, para dar consuelo a nuestra familia, pero puedes hacer mucho bien con tu lengua. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, la tristeza lo hace sentirse mal, pero la buena palabra lo alegra. La lengua es buena también. Proverbios 15:1 y 2, la suave respuesta quita la ira y la lengua de los sabios embellece el conocimiento. La lengua es buena. Proverbios 15:22-23. Donde no hay consulta, los planes se frustran, pero con multitud de consejeros se realizan. El hombre se alegrará con la respuesta de su boca, y la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. La lengua es buena. Incluso, dice Proverbios 25:12, la reprensión del sabio es buena. Dice, como zarcillo de oro y joya de oro fino. Escucha, como zarcillo de oro y joya de oro fino es el que reprende con su lengua al sabio que tiene oído dócil. Por último, Salmo 141:5, que el justo me castigue y me reprenda será un favor. La lengua puede ser usada para cosas buenas. Tus palabras pueden ayudar a otras personas, ya sea que amonestes, que alientes, que exhortes. Usa tu lengua, usa tus palabras para lo bueno. Amén. Pero ahora Santiago va a dedicar la mayor parte, a decir verdad, de su discurso al aspecto negativo del uso de la lengua. ¿Qué pasa cuando esa misma lengua no está bajo control? Porque ahora, hace un momento hablamos, si un hombre es capaz de controlar su lengua, es también capaz, es un hombre cabal, es un hombre bueno, es un hombre maduro, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y vimos los ejemplos, incluso si tú pones un freno a un caballo y tienes un barco con un timón, tú puedes hacer algo bueno con algo pequeño, como la lengua. Pero ¿qué pasa cuando ahora en sentido contrario, eso que es muy pequeño no está bajo control? Y eso es de lo que Santiago ahora nos va a hablar en el segundo punto, el poder de la lengua para destruir y maldecir. Dicen los versículos 5 y 6. Así también la lengua es un miembro, escucha, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande.
Miren cómo un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Como dije hace un momento, primero reflexionamos sobre cosas pequeñas que son capaces de controlar cosas grandes. Pero ¿qué pasa cuando algunas de esas cosas están fuera de control? Un fuego pequeñísimo, hermanos. Santiago hace el símil con la pequeñez del freno del caballo y el timón del barco. También nos lleva a ver un fuego pequeñito y pregunta, ¿cuán grande fuego puede provocarse con un fuego pequeñito? De nuevo quiero hablarles de mi viaje a Mazamitla. La pasamos bien, hermanos, la pasamos bien, gracias a Dios. Pero cuando íbamos subiendo en uno de los tours que tomamos el día miércoles, el jueves, no recuerdo bien. El jueves, gracias. El día jueves nos subimos a un tour y el guía nos iba platicando de un incendio que hubo recientemente en Mazamitla. Un incendio forestal, tal vez se enteraron ustedes, tal vez no. En la Sierra del Tigre, una cosa así. Ok. Una persona estaba quemando basura, básicamente, es lo que nos platicaron, y el fuego se le salió de control, ocasionando que 380 hectáreas, eso es lo que encontré en las noticias, 380 hectáreas de bosque fueran quemadas. 380 hectáreas, hermanos, son más o menos 13,000 veces el tamaño de mi casa. Es mucho terreno. Es una gran cantidad de bosque. Yo estimo que el fuego, ¿qué te gusta que tuviera el fuego de que estaban quemando basura? ¿2 metros cuadrados? Bueno, 2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado fue capaz de quemar 13,000 veces el tamaño de mi casa. Impresionante. Impresionante lo que un fuego salido de control puede hacer. Las noticias, anoche estuve investigando, las noticias dicen que se requirieron 72 horas continuas de lucha contra el fuego, helicópteros, motobombas y pipas para sofocar el terrible fuego. Y por ahí nos tocó ver árboles quemados y todo eso, ¿te acuerdas? La lengua, hermanos, hermanas, es pequeña entre nuestros miembros. Pero el problema con la lengua, como dice Santiago, no es que sea pequeña, el problema es que es un fuego. Dice, y la lengua es un fuego. La lengua es un fuego pequeño, pero sumamente agresivo y capaz de causar mucha destrucción a su paso. ¿Y sabes qué? Con frecuencia apagar el fuego que nuestras lenguas ocasionan requiere demasiado esfuerzo, pues el daño llega a ser terrible. Un par de horribles palabras, escuchen bien esto, un par de horribles palabras dichas por un padre a sus hijos pueden marcarlo para toda su vida. Si a ti tu padre o tu madre te dijeron una palabra que te hirió, probablemente llevas una marca hasta el día de hoy. Y si tú usas tus mismas palabras para herir a tus hijos, para herir a tu esposa, para hablar mal de la gente, puedes causar mucha destrucción. Eso es lo que Santiago está tratando de advertirnos. Está tratando de advertirnos que nuestra lengua, que tu lengua es fuego. Tu lengua es capaz de ocasionar un gran incendio. Tu lengua es capaz de ocasionar un gran daño. Las mentiras, malas palabras, maldiciones horribles pueden traer mucha destrucción y sufrimiento a la vida de las personas e incluso a nuestras familias. Como siempre le digo a mis hijos, tu pecado acabará lastimando a los que más amas. Nuestros pecados, nuestras palabras acaban lastimando a la gente que más amamos. Tú puedes pensar que las palabras se las lleva el viento. Tú puedes pensar que las palabras no tienen importancia. Tú puedes pensar que las palabras se olvidan y ya está, pero no necesariamente eso es así.
El tema de las palabras es algo muy serio. Puedes pensar que lo que digas tiene poca importancia o que esa mentirita blanca que dices no tiene gran importancia, pero puedes llegar a impactar incluso generaciones. Una palabra mal dicha a tus hijos, hermano. Una palabra mal dicha a tus hijas impacta a tu hija y tu hija tal vez impacte a sus hijos, que impactarán a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. ¿Cuánto daño puede hacer un pequeño fuego? ¿Cuántas familias no vemos destruidas por la causa de la lengua? ¿Cuántos hijos e hijas resentidos con sus padres y sus madres por lo que le decimos? La lengua es un fuego. La lengua es un fuego. Pero ¿sabes algo? Lo bueno de la palabra, lo bueno de la lengua, es que una pequeña palabra, también en sentido positivo, también puede tener un gran impacto en la vida de las personas. Los maestros también son responsables de dar palabras de aliento y exhortación a aquellos que están enseñando, por supuesto. De la misma manera que una pequeña palabra ofensiva puede dañar tanto, hermano, una pequeña palabra bien dicha en el buen tiempo puede ser medicina. Puede salvar muchas cosas. Amén. Ok. De hecho, esto también nos habla, hermanos, fíjense bien, nos habla de la importancia de cuidar lo que oímos, porque las palabras que recibimos también impactan de manera profunda y a veces permanente a toda nuestra vida. Hermanos, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos permitiendo que entre por nuestros oídos? Estamos aprendiendo que las palabras pueden impactar tanto. ¿Qué tipo de música estás dejando que entre por tus oídos? La música de hoy es tan miserable, tan patética, tan malvada, tan inmunda, hermanos. Llena de sensualidad, habla de borracheras, habla de adulterio, habla de fornicación, habla de lujuria, habla de envidia. ¿Qué tipo de música estás oyendo? Qué fácil es hoy día para los jóvenes ponerse a oír reggaetón, rap, hip hop, lleno de lenguaje tan soez, muchas veces tan misógino, que denigran tanto a la mujer. Y ahí están escuchándolo. Una pequeña canción con una mala letra puede impactar toda tu vida también. Ahí tenemos a los que les encanta oír la banda. El ranchero, ¿de qué habla? ¿Narcos? ¿Balaceras? ¿Parrandas? ¿Mujeres? ¿Y te gusta oír eso? ¿Qué escuchas? Escucha la advertencia de Santiago. La lengua es un fuego, hermano. Lo que entra por tus oídos también te daña a ti. ¿Qué miras en la televisión? ¿Adulterio? ¿Fornicación? ¿Qué escuchan tus oídos? La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Santiago también lleva a sus lectores a reflexionar sobre algunos aspectos de la venenosa lengua que tenemos. En el versículo 6 dice, la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Hemos visto ya que la lengua es un fuego. También dice Santiago que la lengua es un mundo de maldad, lo que da a entender que la lengua contiene dentro de sí mismo la suma de todas las iniquidades posibles. Dice una cita que la mayor parte de los crímenes que se cometen en la humanidad son preparados, ejecutados y defendidos con la lengua. La lengua, en esencia, debemos reconocer que es malvada nuestra lengua. Dice Santiago que la lengua está puesta entre nuestros miembros. Dios nos ha dado la lengua, ciertamente, pero su influencia, y escucha esto, lo que tú haces con tu lengua es capaz de influenciar todo tu cuerpo.
contamina el cuerpo entero. El Señor Jesús nos enseñó también que no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre, porque lo que sale de la boca sale del corazón. Dice Santiago también que la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Dice Santiago también que la lengua prende fuego al curso de nuestra vida. Lo que quiere decir Santiago aquí con el curso de nuestra vida es básicamente toda nuestra vida. Santiago dice que nuestra propia lengua, escucha esto, Santiago está diciendo que tu propia lengua, nuestra propia lengua, es capaz de prender fuego a nuestra vida completa. Nuestras palabras, hermanos, pueden afectar toda nuestra existencia por toda nuestra vida. Lo que tú dices puede repercutir a tu vida para siempre, de manera negativa. Santiago dice también que la lengua es inflamada por el infierno. Aquí el infierno no se refiere literalmente al infierno, está hablando en sentido figurado. Lo que está tratando de decir Santiago es que la lengua es influenciada por Satanás. ¿Tu lengua? Sí, hermano. La lengua puede ser inflamada, es decir, inspirada por el mismo diablo para hacerte decir cosas horribles. Un falso maestro puede ser inspirado por Satanás para tergiversar la enseñanza que da a una iglesia. O puede inspirar a una mujer para que maldiga a su padre, a su madre o su esposo. Satanás puede influenciarte para que mientas, para que seas abusivo con tus palabras. Satanás influencia para decir palabras seductoras que inciten a la lujuria también. De nuevo, aquí vale mucho la pena poner atención en lo que tú escuchas. Es por este pasaje, precisamente, que yo sé que aquellos que dicen ser muy espirituales, lo que mencioné hace un momento, que aquellos que dicen que Dios les habla casi por su WhatsApp, pero que no controlan su lengua. Yo sé, hermanos, por este pasaje, que esas personas no están inspiradas por el Espíritu de Dios. Por una parte están bendiciendo a Dios, y es lo que vamos a ver en un momento más. Por una parte alaban, bendicen a Dios, dicen ser creyentes, pero por otra parte maldicen, mienten y dicen cosas horribles. Sí hay un espíritu influenciándolos, pero Santiago dice, ese espíritu no es el Espíritu Santo. ¿Quién es? Es el espíritu del diablo. El Espíritu Santo nunca va a inspirarte a mentir, a insultar, a maldecir, a calumniar, a inventar chismes o a andar llevando chismes de aquí para allá o hablar mal de las personas. Pero el espíritu del demonio sí te inspira a ello. Hermanos, no estén por favor viendo programas de chismes. Pati Chapoy, ¿cómo se llama la otra? Una güerita, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. Programas de chismes. No hagan eso. ¿Qué? Rocío Sánchez Azuara. Tiene mucho que no ver, pero creo que es un programa de chismes. Y así muchos programas de chismes. No, hermanos, eso no es de creyentes, eso no lo debemos hacer. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre, le decía Jesús a unos judíos. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el que inspira las mentiras. ¿Sí lo ves? Si tú estás diciendo mentiras, si tú dices mentiras, hermano, hermana, detente. Si tú dices mentiras con tu boca o con tu celular, o como quiera que lo comuniques, detente.
está siendo usado o usada por el diablo. Guarda tu corazón. La lengua puede ser excesivamente destructiva. Proverbios 10:19 dice, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Proverbios 12:6, las palabras de los impíos, sus palabras son acechanzas sangrientas. Proverbios 15:1, la palabra áspera hace aumentar la ira. Proverbios 18:7, la boca del necio es su propia ruina, los labios son la trampa de su vida. Proverbios 18:8, las palabras del chismoso o chismosa parecen suaves, pero penetran hasta lo recóndito del ser. Proverbios 29:12, si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. Santiago va a mostrarnos la imposibilidad de domesticar la lengua, sin la ayuda divina también. Pero vemos qué difícil, qué importante y cuán impactante, hermanos y hermanas, puede llegar a ser nuestras palabras. Dice en los versículos 7 y 8, Santiago nos dice, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas. ¿Están de acuerdo con eso? Reptiles, criaturas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable, llena de veneno mortal. Santiago lo que nos está tratando de explicar aquí es que el ser humano ha logrado domesticar toda clase de animales. Tú lo sabes, caballos, vacas. Ahora también que fuimos a Mazamitla vimos muchos animalitos, todos domesticados. Y si tú alguna vez has ido a un circo, quizá incluso te tocó ver los domadores domando leones, domando tigres. Muy impresionante. El ser humano ha logrado hacer eso, pero Santiago dice, pero la lengua no es como los animales. La lengua tú no la puedes controlar. Sobre esto, Francisco La Cueva comenta, al decir que nadie puede domar su lengua, Santiago no afirma que es imposible, sino que es muy difícil. Sin embargo, después de lo que ha dicho en los versículos 6 y 7, es probable que lo que quiere poner de relieve Santiago sea que aun cuando alguien puede domar la lengua, frenándola con la gracia de Dios, nadie la puede llegar a domesticar. Es decir, nadie la puede llegar a tener tan sumisa a su voluntad que pueda atreverse a soltarle el freno. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez tú en algún momento quizá tengas un perrito y tienes tu perrito y en algún punto lo tienes tan domesticado que ya lo puedes casi dejar. Hay personas que dejan salir a sus perros y ya solitos se regresan. Tal vez tú tengas un perrito así. O tienes tus gatitos, por ejemplo, la hermana, se salen los gatos y al rato regresan a la casa. Están domesticados, están domados. Bueno, Santiago dice, bueno, está bien, el hombre puede hacer eso, pero la lengua no. Con la lengua tú no puedes hacer eso, porque la lengua es venenosa. La lengua es inestable. Si tú no la mantienes constantemente a raya, constantemente refrenada, constantemente con la cuerda, con el freno, se te va a escapar, se te va a salir. Y va a ir a hacer destrucción por todo tu vecindario. La lengua es algo delicado. Hermanos, no podemos soltar la lengua. No podemos darle libertad, pues nuestra propia lengua, tu propia lengua, está llena de veneno mortal. Somos venenosos por naturaleza. Si no me crees realmente que somos incongruentes y venenosos con nuestras propias lenguas, tendremos que negar lo que Santiago dice a continuación en los siguientes versículos y con esto cerramos. Dicen los versículos 9 al 12 sobre la lengua. Con ella, con la lengua, bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen
bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Ciertamente estamos aquí, todos nosotros, alabando a Dios, orando a Dios, dándole gracias al Señor. Pero a veces, con esa misma lengua, piénsalo por un momento, esa misma lengua que hace unos momentos estaba cantando, aleluya, glorioso intercambio. Esa misma lengua, ese mismo aparato que estaba cantándole a Dios, tal vez ayer, tal vez hoy, más temprano, estaba diciendo una mentira. La misma lengua. Tal vez esa misma lengua que ahorita inclinó su corazón y le dio gracias a Dios, también dice groserías. Somos incongruentes a veces, hermanos. No podemos soltar la lengua. No podemos soltar la lengua. Concluimos, hermanos. Hemos visto entonces lo delicado primeramente que es ser un maestro y aún más lo incorrecto que es procurar hacerse a uno mismo un maestro. Principalmente porque el maestro usa la lengua para enseñar la palabra de Dios. Vimos también que la lengua es un poderoso instrumento que puede ser usado para bien o para mal. Podemos hacer gran bien a las personas y a nosotros mismos si usamos nuestra lengua con prudencia y dominio propio. De hecho, el dominio de la lengua nos ayudará a dominar todo nuestro ser. Si somos capaces de dominar la lengua, seremos también capaces de frenar todas nuestras pasiones e impulsos del cuerpo. Pero la lengua sin dominio, vimos también, puede ser tan destructiva como un pequeño fuego en un gran bosque. No pensemos que unas pequeñas palabras pueden ser insignificantes. Tus palabras pueden traer gran consecuencia a tu propia vida y a la vida de los demás. Esas consecuencias pueden ser buenas si te dejas dominar por el Espíritu de Dios, o pueden ser destructivas si es el diablo quien las está inspirando. La lengua es indomable, pero podemos someterla con la ayuda de Dios. No la podemos domar, pero la podemos someter con la ayuda de Dios. Por eso David decía en el Salmo 141:3, pon, oh Señor, guardia a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Esta también debe ser nuestra oración. Ahora, por último, ¿cómo has usado tu lengua? ¿La has usado para bendecir? ¿La has usado para criticar? ¿La has usado para insultar? ¿La has usado para alabar? ¿Para qué has usado tu lengua? Grandes y pequeños, también para los pequeños. ¿Cómo has usado tu lengua? ¿Para faltar al respeto? ¿O para ser respetuosa? ¿Para animar a otros? ¿Cómo has usado tu lengua? Si tú has usado mal tu lengua, quizás has ofendido a tu propia familia. Si tu forma de hablar te ha metido en cientos de problemas y has pecado horriblemente contra Dios al ser incongruente, al bendecirlo a Él por una parte y por otra parte usar esa misma lengua para el mal, entonces, mi hermano, mi hermana, debes arrepentirte. Debemos arrepentirnos, mis hermanos, porque todos ofendemos muchas veces. Vengamos el día de hoy a Cristo. Pidamos perdón a nuestro Señor. Nuestro Señor siempre usó su lengua para el bien. Siempre, cuando Él lo maldecían, Él bendecía. Todo lo hizo bien, todo lo habló bien, solamente dijo buenas palabras. Ven a ese Señor y confía en su perdón, pídele perdón, confía en su instrucción.
y en su sabiduría. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es buena, Señor. Tu palabra es santa, tu palabra nos instruye. Señor, a veces no usamos correctamente nuestras palabras. Nuestro corazón corrupto, Señor, a veces nos hace decir cosas que no te agradan. Perdónanos, Señor, por usar mal nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestra lengua. Ayúdanos, Señor, guarda en nuestra boca, como decía David. Ayúdanos a tener nuestra lengua sujeta, domada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y perdónanos, Señor, por nuestras faltas, por nuestras malas palabras, por nuestros pecados, Señor, en nombre de Jesús.